Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos de vuelta desde la página La Rebelión se Justifica. Y aquí tenemos a un invitado de lujo, que es el compañero Manuel Riesco, economista, y una de las figuras más importantes del mundo de la izquierda en cuanto a su posición económica, ¿cierto? También estuvo involucrado, según recuerdo, en el movimiento No Más AFP. Eh, y el motivo de la entrevista con el compañero no es precisamente la economía, sino que es un libro que lo editó Pueblo Unido en la colección Ciudad Futura, que se llama Revolución Social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, en conjunto con el historiador Luis Corbalán Márquez. ¿Mm? El título es bien sugerente, ¿cierto? Porque, bueno, hace alusión a la revolución social, a la revolución, ¿cierto? Concepto que de un tiempo a esta parte no se menciona mucho, por lo menos entre los partidos que están en el Parlamento, ¿cierto? Y que han elegido esa vía. Y también es sugerente porque el subtítulo del libro es El Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Entonces, estas dos cosas de ahí se desprenden muchas preguntas, muchas dudas, y es por eso que vamos a conversar con el compañero Manuel Riesco, y este es el libro, ¿cierto? Para que lo conozcan. Los interesados se pueden contactar con la editorial Pueblo Unido. Buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Muy contento y muy agradecido por su interés y por esta entrevista. Así que a su disposición. Eh, pa- para empezar a conocer el libro, ¿qué motivó eh, la redacción del libro? El libro resume las conclusiones principales de un ciclo que organizó el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, al cual pertenezco, en conjunto principalmente con la Asociación Gramsci de Valparaíso y también con Ediciones Pueblo Unido. Y este ciclo se denominó justamente Revolución Social en Chile, al igual que el libro, y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Y este ciclo transcurrió a lo largo del año 2024 con una sesión mensual y tuvo como inspiración principal eh, dos figuras que fallecieron el año pasado, dos grandes políticos intelectuales chilenos, revolucionarios, que eran, digamos, Hugo Facio Rigazzi, que es el creador, fundador de Senda y, digamos, ex dirigente, alto dirigente del Partido Comunista. Hugo Facio fue el número uno del Partido Comunista durante la clandestinidad, un largo periodo, varios años, en los años 80, nada menos, cuando estaba en marcha la rebelión popular. Y por lo tanto sabe bastante de revoluciones y también de teoría y de política. Y del compañero Osvaldo Fernández Díaz, que el compañero es un gran intelectual. Él fue profesor de la Sorbonne en París y especialmente de la Universidad de Valparaíso. Y fue profesor de la Sorbonne cuando estaba, digamos, en el exilio. Ahora, ellos, digamos, nos empujaron a que hiciéramos este ciclo y con ese título, de manera tal de rendir un adecuado homenaje, el año era el 2024, a dos grandes revolucionarios que
cuyo centenario se cumplía ese año, y que eran Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, que falleció, se suicidó en realidad el año 1924 en Chile, y de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que ese año falleció en la Unión Soviética, que él mismo había creado, o fue el principal dirigente. Ahora, el libro se hizo, el ciclo, perdón, revisó estos fenómenos, ¿no es cierto?, sociales y políticos, la revolución social y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, eh, desde dos ángulos. En primer lugar y primerísimo lugar, a partir de la riquísima experiencia chilena en revoluciones. Los autores del libro y prácticamente todos los que participaron en los paneles, digamos, que contó con figuras internacionales, digamos, yo no quiero mencionarlas a todas, pero y con figuras nacionales también que con generosidad e interés participaron en esto. Bueno, casi todos los que participaron somos veteranos de tres revoluciones, porque nos tocó vivir, digamos, la Revolución Chilena, que transcurrió, ¿no es cierto?, desde mediados de los años 60 y que adquirió su fase plena a partir de 1970 y hasta 1973 en Chile, conducida por la Unidad Popular y particularmente bajo la extraordinaria conducción del presidente Salvador Allende. Esa fue la revolución con mayúscula, ¿no es cierto?, que Chile reconocerá como tal. Eh, Siempre se demoran los pueblos como medio siglo en reconocer la madre que los parió, pero la reconocen. Y bueno, eso pasará también en Chile, pasa ya en buena medida. Pero en el mundo la figura del presidente Salvador Allende simboliza, digamos, la admiración que este proceso eh, produjo en el mundo entero. Mire, de la gente de mi generación en el mundo, todos se acuerdan qué estaban haciendo exactamente cuando se dio la noticia del suicidio de Salvador Allende. Realmente una cosa impresionante la figura de él. Yo esto se lo puedo decir porque lo he conversado con personas en muchos países, digamos, y todos dicen lo mismo. Ahora, una figura universal, la única figura verdaderamente universal de Chile es el presidente Salvador Allende, el conductor de la Revolución Chilena. Ahora, pero bueno, las revoluciones no solo tienen victorias, pues, también tienen derrotas y restauraciones. Y el Chile no fue la excepción y sufrió una derrota brutal en 1973, el 11 de septiembre. Y bueno, la figura, ¿no es cierto?, de la moneda en llamas y la inmolación del presidente Allende eh, va se inscribió en la historia de las grandes revoluciones chilenas, al igual que, por ejemplo, la primera escena de Los Miserables de Víctor Hugo, que empieza con la batalla de Waterloo, que fue la derrota terrible de la Revolución Francesa, y que, digamos, la primera escena es la descripción de los campos de Waterloo sembrados de cadáveres de los héroes de Francia, hasta donde se perdía la vista. Bueno, guardando las debidas proporciones, la figura del presidente de Salvador Allende en la moneda en llamas se inscribió también en la historia de las grandes revoluciones. Ahora, el pueblo, como se sabe, irrumpió nuevamente una década después, ¿no es cierto?, de esto en el espacio político y con una conducción brillante de las fuerzas democráticas y progresistas chilenas, eh, enfrentó a la dictadura en todos los terrenos y logró acabar con ella.
Y esa fue la segunda gran revolución que a mi generación le tocó vivir. Y fue en realidad la más heroica. Y especialmente a la generación de su edad, por ejemplo, la famosa G80, que fue la que estuvo en la primera línea de esa rebelión que se extendió, ¿no es cierto?, desde 1983 hasta 1990. Bueno, imagínese usted, yo le estoy hablando a usted cuando usted eso lo conoce muy bien, usted es veterano de esa. Ahora, y finalmente, todos hemos tenido el privilegio, ¿no es cierto? Los que participamos en ese ciclo, de vivir una tercera gran irrupción masiva del pueblo chileno en política, el 18 de octubre del año 2019. Y eso fue la irrupción más grande del pueblo chileno en política desde el punto de vista numérico. Y desde el punto de vista también del carácter del pueblo chileno, de lo cual vamos a hablar. Porque ya no era un pueblo de campesinos, ¿no es cierto?, el que se lanzó al combate como en 1973, y tampoco un pueblo chileno, digamos, recién migrado, por decirlo así, a las ciudades, que principalmente en las poblaciones dio las batallas extraordinarias, ¿no es cierto?, de la rebelión popular. Sino que ahora se trata del pueblo chileno actual, que es el hijo de todo ese proceso y que es un pueblo chileno muy joven, muy numeroso, es el doble de numeroso de lo que era el pueblo chileno cuando se hizo la Revolución Chilena. Y es un pueblo muy joven, extraordinariamente joven, dos tercios no han cumplido 46 años y la mitad no ha cumplido 36 años, pero ahora es un pueblo abrumadoramente urbano, y que tiene enseñanza básica completa, tiene enseñanza media completa y la mitad de él tiene algún grado de educación terciaria. No el grado del título, sino que algún tipo de educación terciaria, completa o incompleta. Entonces es un pueblo además que no se entera de las cosas por una radio a pila, como era en el tiempo del compañero Allende, digamos, sino que porque una parte importante del pueblo no sabía leer, entre otras cosas, sino que se enteraba por la radio principalmente, masivamente, sino que ahora es un pueblo que está comunicado. Mire, a mí me gusta mucho mirar al pueblo, que nosotros lo conocemos por sus cartolas AFP, ¿no es cierto? Cada uno está identificado ahí con root, nombre y apellido, así que sabemos de quiénes estamos hablando. Pero nos gusta mucho mirarlo y ver, digamos, este pueblo que yo le describo, porque es un pueblo asalariado. Son 12 millones de personas, la mitad mujeres, poco menos de la mitad, que entran y salen constantemente de aproximadamente 7 millones de ocupaciones, que es la que entrega la economía chilena, y en la cual, digamos, ellos cuando logran acceder a esto, tienen una remuneración promedio de 1.300.000 pesos, con los datos, digamos, más recientes que son de enero de este año. El promedio es ese. Ahora, como entra, son 7 millones de empleos y 12 millones, ¿no es cierto?, de personas. Entonces, entra más o menos un mes de cada dos en promedio y consigue un trabajo. Pero nosotros tenemos la estadística de cuánto dinero ha sacado en los últimos 15 años y el promedio es cercano a los 650.000 pesos, cerca de, digamos, esa es la cifra en moneda de hoy. Entonces, no hay ninguna otra fuente de ingresos del pueblo que sea mayor que esta. Por lo tanto, este es el pueblo que se lanzó al combate en, en el 18 de octubre, el 18O. Entonces, somos veteranos de tres revoluciones.
Y por lo tanto, lo que se ve en el libro, en primer lugar, ¿no es cierto?, mediante una historia que relata, un hilo conductor que relata el gran historiador chileno Luis Corvalán Márquez, a quien por llamarse Luis Corvalán, digamos, lo patearon, es decir, la pasó muy mal porque estuvo preso, en fin, después estuvo en el exilio. Y es uno de los historiadores chilenos jóvenes, no, ya no tan joven, pero más connotado. Y él hace un relato en el libro que es un relato que vale la pena realmente leerlo, desde mediados de los años 50 hasta hoy. Entonces, eso es la primera cosa que hicimos, es decir, estudiar el concepto perdón, estudiar lo que son las revoluciones a partir de nuestra experiencia, que tenemos una Claro, experiencia riquísima. Bueno, y por otra parte, estudiamos la teoría. Y la teoría la estudiamos principalmente a partir del mayor teórico de las revoluciones, ¿no es cierto? Que es Vladimir Ilich Lenin, además como homenaje a su centenario. Y lo hicimos en base al trabajo extraordinario de la gran teórica revolucionaria chilena Marta Harnecker. Marta Harnecker es la compatriota que más libros ha vendido. Fue recientemente superada por Isabel Allende. Recientemente superada por Isabel Allende, pero antes la que más libros había vendido, y sobre todo uno que se llama Los conceptos elementales del materialismo histórico, había vendido 1 millón de ejemplares hace no sé cuántos años, en esa época. Entonces, digamos, una teórica extraordinaria. Y ella siempre con gran humildad, siempre se presentaba como divulgadora de ideas de Marx, de Engels y de Lenin. Y era una persona en Chile, ¿no es cierto?, a la gente que es muy concienzuda y aplicada, le decimos matea, ¿no es cierto? Bueno, Marta era matea, extraordinariamente matea. Y yo creo que debe ser una de las pocas personas que se leyeron los 50 tomos del trabajo de Lenin y los resumió en un libro que se llama La Revolución Social. Por eso le pusimos ese título, Lenin y América Latina. Y tiene un complemento que lo presentó en 2 libros por una cosa con la editorial, digamos. El segundo se llama Estrategia y Táctica, pero es un solo texto en el fondo. Entonces, lo que hicimos a lo largo de todo el año 2024 fue justamente estudiar lo que es la revolución social. Y lo hicimos desde el punto de vista de nuestra experiencia y desde el punto de vista de la teoría. Entonces, lo que hace el libro básicamente es resumir ese trabajo. ahora, al leer el libro, a mí me pasó lo siguiente, desde el título, ¿ya? Cuando se habla de revolución, eh, claro, hay dos formas de enfrentar la revolución. Una es desde arriba, desde el Estado, ¿cierto? Y otra es desde abajo. ¿No? Y también hay dos vías también de hacerlo. Una por la vía institucional, pacífica, y otra por la vía armada. Esas dos concepciones cruzan la izquierda, ¿cierto? En el caso de la Unidad Popular es básicamente de arriba, ¿cierto? Es el gobierno, es el Estado el que va conduciendo el proceso, obviamente con la participación del pueblo. Pero, y también en ese sentido, el poder popular se entendía como eh, supeditado a la acción del gobierno, no como un poder popular independiente. Eh, ¿Cómo se resuelve en el libro ese aspecto en cuanto a definir eh, qué revolución, ¿cierto?, eh, se requiere en Chile y, y cuáles han sido las revoluciones que se han intentado? ¿De qué tipo me refiero? Mire, eh, del estudio que hicimos, eh,
La primera conclusión es que las revoluciones sociales suceden. Han sucedido siempre. Al menos, como dice Engels, ¿no es cierto?, en el prólogo al Manifiesto Comunista, en una edición de 1888. Él hace un paréntesis, dice, han existido siempre, al menos desde que se acabó la propiedad comunal de la tierra y por lo tanto se establecieron las clases sociales. ¿Y qué es lo que son las revoluciones? Son periódicas irrupciones masivas del pueblo en política, en el espacio político. Y esas irrupciones lo que hacen es que son la forma en que el pueblo se hace respetar por los de arriba, que siempre, a lo largo de toda la prehistoria, como dicen Marx y Engels, de la humanidad, ¿no es cierto?, que es la que estamos viviendo hasta ahora, y seguimos viviendo hasta ahora, digamos, hay un sector de la sociedad, los de arriba, ¿no es cierto?, los grandes, como dice Maquiavelo, los de arriba, como dice Lenin, bueno, se quedan con una parte de lo que produce el trabajo del pueblo trabajador, que en todas las sociedades siempre lo ha producido todo, pero que él se queda, los de arriba se quedan con una parte de la producción social. Y se quedan con una parte de la producción social no de gratis, sino que tienen que cumplir ciertos deberes. Es lo que se llama el pacto social secular. Bueno, y esos deberes los de arriba no los cumplen, o los dejan de cumplir, y por lo tanto abusan de los de abajo. Y cuando abusan de los de abajo, los de abajo tienen mucha paciencia, pero de tarde en tarde pierden la paciencia, pues, y irrumpen masivamente en el espacio político. ¿Y qué es lo que hacen? Dirimen las constantes pugnas entre distintas fracciones de los de arriba y las dirimen en función de aquellas que están dispuestas en el momento que se produce cada una de estas irrupciones de hacer las reformas necesarias, como decía el presidente Alessandro Palma en 1924, justamente hace un siglo. Y las reformas necesarias, ¿qué es lo que son? Siempre son cambios en relaciones de propiedad. Pero ¿qué cambios en relaciones de propiedad? Aquellas que están entorpeciendo el continuado desarrollo de las fuerzas productivas. Y por lo tanto las revoluciones cumplen este extraordinario papel progresista. Son, como decían los clásicos, ¿no es cierto?, el motor de la historia. Y, y así funcionan las sociedades humanas. Pero, Ahora, pero usted se da cuenta que estamos hablando de miles de años. Mire, claro, si ustedes leen la novela clásica china, que hay unas teleseries fantásticas de China, que las puede ver usted en Netflix y en que le relata cuál es la estructura de la novela clásica china. Esto mismo que yo le estoy diciendo. Son constantes pugnas que se dan al interior del Palacio de Invierno, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre distintos hijos del emperador, parientes, que se pelean por el favor del emperador, y de pronto irrumpe el pueblo en política y dirime esas cuestiones. Fíjese usted, estamos hablando de 1000 años atrás. pero Y ahí hay, hay un tema así, porque una cosa es el concurso del pueblo, de la clase Ujú. trabajadora, qué sé yo, Y al pueblo de- trabajador. claro, que irrumpe con toda su fuerza, pero Ujú. otra función le cabe a los partidos, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto? Eh, Cuando usted mencionaba, por ejemplo, el periodo de la Unión Popular, el combate contra la dictadura y el estallido social, ¿cierto?, del 2019, son tres periodos que, a mi juicio, el pueblo se pone a plena disposición
en plena disposición de combate, ¿ya? A la ofensiva, pero pilla a la izquierda a destiempo, sin una estrategia de poder, ¿cierto? Porque, claro, la revolución tiene como objetivo la toma del poder, pero la izquierda en esos 3 tiempos no tuvo una estrategia de poder. Y al no tener una estrategia de poder, tampoco tenía una política militar, porque la Unidad Popular, por ejemplo, concebía su política militar en relación a las corrientes democráticas constitucionales dentro de las Fuerzas Armadas, pero no pasaba en función de crear su propia fuerza militar, ¿ya? En el periodo de la dictadura, por más heroico que haya sido el combate y la incursión militar, ahí, a través del Frente Patriótico y otras expresiones, en el caso de la política de rebelión popular, no tenía como objetivo la toma del poder, sino que tenía como objetivo la recuperación de la democracia burguesa. Y en el caso del estallido del 2019, ahí la izquierda no estuvo presente, digamos, no tuvo, digamos, una política militar, y es por eso la cantidad, digamos, de heridos, ¿cierto? De gente mutilada en los ojos, de presos, de gente torturada, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión, ¿cierto?, que por alguna razón, ¿cierto?, eh, no ha habido una convergencia adecuada entre la irrupción del pueblo en estos 3 periodos, ¿ya?, y en otros también, con la capacidad, eh, con la construcción de un partido leninista revolucionario. Siempre hay algo que hace que no confluyan perfectamente estos dos elementos que son fundamentales. ¿Qué pasa ahí? Mire, el libro se llama La Revolución Social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Eh, Sin embargo, el, eh, la necesidad de un partido revolucionario del pueblo trabajador se funda en primer lugar en el hecho evidente de lo que yo le estoy diciendo, de que las revoluciones suceden. Y al decirle las revoluciones suceden, le estoy diciendo que vea usted la historia, pues. Si en Chile hemos tenido una irrupción masiva del pueblo en política, una vez a cada década, en el último siglo, en 1924, 1925, 1931, el 38, el 48, el 57, que ahí yo me acuerdo, yo la vi, era un cabro chico, yo pasé por la Alameda un día domingo con mi padre. Mire, la gente corría para todos lados, daban vuelta a las micros, baleaban los militares en la calle, mataron no sé cuánta gente ese mismo día. En fin, o sea, las revoluciones suceden. Ahora, y suceden por este mecanismo que estamos hablando, pues. Suceden porque los de arriba abusan. Y el príncipe, como decía Maquiavelo, la autoridad política, que es una necesidad de las sociedades, no cumple con su misión esencial. Ahí, digamos, el compañero Fernández, ¿no es cierto?, siempre nos decía, mire, lo primero, si quieren, para empezar a hablar, ustedes vayan y léanse el capítulo 9 del Príncipe, de Maquiavelo, escrito en el siglo XVI, por 1500 y tanto. Entonces, ¿y qué es lo que dice Maquiavelo en el capítulo 9? Usted lo ha leído, ¿no es cierto? Lo que dice es que la legitimidad del príncipe se basa esencialmente en su capacidad de enfrentar a los nobles.
para que no abusen del pueblo. Y se pregunta Maquiavelo, ¿qué sucede si el príncipe, en lugar de someter a los nobles, impedir que usen del pueblo, qué ocurre si no hace eso el príncipe? La ira del pueblo, dice Maquiavelo, por los abusos de los nobles, se vuelca contra el príncipe, pues. Y con toda razón, pues, sí, porque ¿quién es el que le da los palacios, los oropeles y todas esas cosas al príncipe? Es decir, su autoridad. Se la da al pueblo, pues. Entonces, si no cumple con eso, la ira del pueblo se vuelca con él. Y se produce el fenómeno, ¿no es cierto?, de las crisis políticas nacionales, ¿no es Pero cierto?, que es un dentro de eso, concepto. y, ¿Ah? y asumiendo como cierto lo que usted plantea de que las revoluciones suceden, Suceden, pues. en ese suceso, Sí. ¿cierto? ¿Qué rol le cabe al partido leninista? Mire, las revoluciones suceden, eh, digamos, como dice Lenin, como un fenómeno objetivo. ¿Qué significa eso? Significa que él son fenómenos que exceden la capacidad de cualquier persona o grupo de personas de determinar cuándo empiezan, cuándo terminan, cuándo, etcétera. Es decir, suceden, digamos, porque se acumulan estos fenómenos, se acumulan las iras, ¿no es cierto? Ahora, Lenin, su gran descubrimiento, su gran aporte a a la ciencia política, según Marta Hanniker, fue el haber descubierto que las revoluciones suceden, pero no suceden de forma caprichosa. No es que un día, de un día para otro, ¿no es cierto?, al pueblo se le ocurra, ya voy a irrumpir, ¿no es cierto?, y pa. Siempre son inesperadas cuando empiezan. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, lo que Lenin descubre es que siguen un ciclo de actividad política. Y un ciclo durante el cual la mayor parte del tiempo el pueblo mira a la política desde lejos, pero después empieza a activarse, ¿no es cierto? Y las millones de personas que componen el pueblo, que son los que hacen las revoluciones no las hacen los partidos revolucionarios, las hace el pueblo. ¿Y las hace por qué? Porque abusan de él, pues. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que va ocurriendo? Que se van influenciando unas con otras, y como son millones de personas, de pronto confluyen en una determinada dirección, que puede ser hacia arriba, hacia abajo, o puede ser de frentón la irrupción masiva. Pero ese fenómeno que sigue este ciclo de actividad política, ¿no es cierto?, que es el gran descubrimiento de Lenin. Bueno, ese fenómeno es un fenómeno objetivo, lo dice el propio Lenin, en el sentido de que ese fenómeno y su curso no lo pueden determinar, digamos, un grupo de personas que diga de un día para otro, mire, yo voy a provocar una revolución, hacer esto, hacer el otro. No puede. Entonces ahí viene su pregunta. El Partido Revolucionario, ¿cuál es su papel? Mire, el papel del Partido Revolucionario para la teoría revolucionaria y para la práctica revolucionaria, que es lo que nosotros vivimos, es el mismo que tiene el timón en un transatlántico. ¿Qué es lo que es el timón? Un pedazo de palo, ¿no es cierto? Un pedazo de fierro, que es chico. Y sin embargo, ese pedazo de fierro, ¿no es cierto?, si es sostenido de una manera firme y de una manera acertada en términos de su dirección, es capaz de influenciar muy levemente y gradualmente el curso de esta torrente humano que son las revoluciones, pero esa influencia puede resultar decisiva y evitar, por ejemplo, que el transatlántico choque contra un témpano y se vaya a pique, ¿no es cierto? O que llegue a puerto
felizmente. Ese es el papel del Partido Revolucionario, que es lo que Lenin llama el factor subjetivo. Ahora, esa es la dialéctica que hay entre uno y Y en otro. su juicio, el timonel, ¿cierto? O el timón, digamos, eh, ha estado firme, ha, ha tenido buena conducción, En Chile, ¿sí? mire, eh, la figura del presidente Allende es una figura respetada y admirada en todo el mundo, no solo por su heroico sacrificio de la moneda, sino que el partido, o sí, la figura del presidente Allende, pero también las fuerzas políticas que él encabezó, son respetados porque por primera vez lograron hacer una revolución y hacer los cambios irreversibles en las relaciones sociales que acabaron con una clase completa, pues, con dos clases completas, pues, los inquilinos y los latifundistas, pues, y acabaron para siempre. Y recuperaron el cobre, que es otra relación de producción, ¿no es cierto? Relación social. Entonces, bueno, pero esa conducción brillante es reconocida y admirada en todo el mundo. En todo el Pero mundo. entonces para que se pudiera producir la toma del poder. Mire, es que la toma del poder, digamos, es una cuestión que, o sea, la Unidad Popular, ¿no es cierto?, hizo las reformas que había que hacer y logró hacerlas y fueron irreversibles y en ese sentido hizo lo que tenía que hacer. La rebelión popular, después, hizo lo que tenía que hacer, que era acabar con la dictadura. Y lo hizo, pues. O sea, esas dos grandes irrupciones populares hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, hicieron lo que tenían, cumplieron su papel histórico. La Revolución Chilena va a ser recordada como la madre que parió al moderno pueblo chileno y a la moderna nación chilena, a la moderna república chilena, como usted quiera llamarla. ¿No es cierto? Es lo que llevó a Chile a la modernidad. Cumplió el papel histórico de cambio de época en Chile. O sea, el papel que cumplió la Revolución Chilena y el presidente Allende es extraordinario. Y la conducción brillante que le dieron los partidos de la Unidad Popular. Y si usted me permite, en la primera fase de ascenso, ¿no es cierto?, de la Revolución Chilena, la conducción la tuvo la democracia cristiana. Y la democracia cristiana hizo, digamos, durante un periodo una conducción acertada de eso con el apoyo de la izquierda. Es decir, el papel del Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, ¿te fijas?, era darle una conducción y esa conducción tiene que tener una estrategia, como dice usted. Ahora, la estrategia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lograr hacer los cambios que hay que hacer, pues. Esa es la cuestión fundamental, pues. Pero Entonces, dentro de eso, ¿ah? disculpe, dentro de ese proceso, eh, ¿y qué rol le cae, por ejemplo, a- a expresiones como el MIR, ¿cierto? Y antes del MIR, a procesos que se dieron también, y uno de ellos fue encabezado por Luis Reynoso, ¿cierto? Está Luis Reynoso, el MIR, el PCR y otros sectores que desde otra perspectiva también empujan hacia la revolución, pero con otra concepción revolucionaria. Que Claro, pero no tuvieron ellos la conducción. No tuvieron la conducción para nada. Incluso usted puede decir, ¿no es cierto?, en todas las revoluciones, digamos, y también en todas las revoluciones, el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador tiene que, digamos, hacer llevar el timón, ¿no es cierto?, como decíamos, en la dirección acertada, po. Y la dirección acertada uno puede equivocarse para un lado, pero también para el otro. O sea, por ejemplo, el voluntarismo. El voluntarismo, se fija, es una cosa que no conspira en contra de las revoluciones.
Es decir, en eso Lenin, por ejemplo, es absolutamente categórico. Entonces, pero digamos, lo que le quiero es tratar de transmitir, ¿no es cierto? Es que aquí hay dos papeles, ¿no es cierto? Uno es el pueblo trabajador. Y el pueblo trabajador es el que hace las revoluciones. Y las hace siguiendo un curso. Mire, hay otras determinaciones que son importantes. ¿Te fijas? No todas las revoluciones son iguales, po. Por ejemplo, hay revoluciones que son las que ocurren en los periodos de cambio de modo de producción. Ahora, los cambios de modo de producción se producen cada 800 años, 1000 años, o sea, no son periodos, ¿no es cierto?, que estén ocurriendo todos los días, ¿no es cierto?, sino que son, el cambio de modo de producción significa cómo vive y trabaja el pueblo trabajador, po. ¿Sí? Ahora, esos cambios, por ejemplo, los que registra el materialismo histórico, digámoslo así, que son, los típicos, ¿no es cierto?, son el esclavismo, por ejemplo, un modo de producción, ¿no es cierto? Después el feudalismo, otro modo de producción. Y la modernidad capitalista, otro modo de producción. Pero son tres, pues, ¿no es cierto? Y desde que dejamos la propiedad comunal de la tierra hace miles de años, ¿no es cierto? Han transcurrido re muchos años y re muchos siglos, pues, ¿se ve usted? Y sin embargo, modos de producción, cambios de modo de producción, digamos, ¿cuántos son los que le acabo de enumerar? Tres, po, ¿se ve? Entonces no es que se produzcan siempre los cambios de modo de producción, pero se producen, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, los las revoluciones que ocurren en los momentos de cambio de un modo de producción por otro son muy distintas a las revoluciones que suceden con regularidad en los momentos en que se está viviendo en la mitad de un modo de producción, que también hay revoluciones, pues. Entonces, no son todas iguales. Ahora, los historiadores, por ejemplo, las revoluciones que ocurren, los ciclos revolucionarios, ¿cierto? Eso de los ciclos es muy importante. La revolución misma, ¿no es cierto? El momento en que el pueblo irrumpe masivamente en política, que es el momento en el cual los partidos revolucionarios tienen que asumir la conducción, pues, y hacer la reforma que hay que hacer. Bueno, esos periodos son la culminación de estos ciclos, pero los ciclos duran usualmente 30 años, digamos, 3 décadas, 2 décadas. Eso es lo que ocurre en los ciclos de actividad política del pueblo. Ahora, lo que le quería comentar es que, digamos, las revoluciones que ocurren en los periodos de transición entre un modo de producción y otro, esos conforman lo que Eric Hobsbawm describe como eras de revoluciones. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa, perdón, Eric Hobsbawm dice las revoluciones en Europa, digamos, en la era de las revoluciones tiene lugar, dice él, entre la Revolución Francesa y la primavera de los pueblos, ese medio siglo, ¿no es cierto? En Chile, la era de revoluciones tiene lugar en el curso de la vida nuestra, pues. Lo que estamos viviendo es la era de revoluciones. ¿Ve? En Francia, por ejemplo, ¿cierto? En Francia tiene la Revolución Francesa, después tiene la Restauración, la derrota de Waterloo, la Restauración, después viene la Revolución de los Miserables, la que relata Víctor Hugo, ¿no es cierto?, que en 1832, después la Revolución del 48, la Primavera de los Pueblos, una revolución fantástica que en una semana votó todos los, los gobiernos de Europa. Hobsbawm, por ejemplo, el relato que hace, porque ese mismo año, ¿no es cierto?, salió a circular el manifiesto comunista. Entonces sale a la calle, dice el manifiesto comunista, escrito por dos muchachos, ¿no es cierto?, de menores de 30 años. Y sale a la calle, lo habían leído 50 personas, y de repente estalla la primavera de los pueblos, y dice que fue una cuestión tan impresionante en que
En ese tiempo no había internet, po. No había, digamos, lo más rápido era que partía un correo a matacaballo, ¿no es cierto? De una capital a otra con la noticia. Entonces parten, dice, dos correos, uno hacia Berlín y otro hacia Viena, con la noticia que había estallado para variar la revolución en Francia, la primavera de los pueblos, 1848. Bueno, y entonces dice que llegan el correo a Viena con la noticia de que ha caído el gobierno en Francia, ¿no es cierto? Bueno, y llega y se encuentra con que ha caído el gobierno en Viena. Y sigue el correo, ¿no es cierto?, hacia arriba, a Budapest. Ya cayó el gobierno en Budapest. Y sigue a Praga, ya cayó el gobierno en Praga. Y se junta en Berlín con el otro correo que viene y llegan los dos, ya cayó el gobierno en Berlín cuando llegan. ¿Se fija? O sea, o sea, imagínense, no haya siquiera llegado la noticia, ¿ya? Y sin embargo, esto que estamos hablando, las revoluciones suceden, po, y siguen este decurso, ¿me entiende usted? Ahora, pero las revoluciones necesitan algo, alguien que las conduzca, pues. Necesita un partido revolucionario. Es una necesidad. En ese sentido, la existencia de un partido Y, revolucionario es una necesidad también objetiva. y hoy día en Chile, ¿existe un partido revolucionario? No, El Partido Comunista, ¿no hay un partido revolucionario? no, ¿Por qué? ninguno. Mire, el estallido del 18 de octubre es la principal conclusión del libro. La principal conclusión del libro es que por primera vez en un siglo el pueblo irrumpe masivamente, el pueblo chileno, pues, irrumpe masivamente en política y no hay un partido revolucionario que la conduzca. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón que todos los partidos que condujeron brillantemente con estrategias que son admiradas en el mundo entero, las irrupciones populares anteriores, bueno, resulta que todos esos partidos participaron en los gobiernos que precipitaron el estallido del 18 de octubre. ¿Y por qué? Por la misma razón que dice Maquiavelo, pues. Porque no sometieron a los nobles para impedir que abusaran del pueblo, pues. Entonces, ¿cómo iban a conducir, ¿no es cierto?, la revolución del 18 de octubre, los partidos que brillantemente conducieron a los anteriores, y resulta que ellos eran el príncipe, pues? ¿Me entiende usted? Entonces, no Pero, podían hacerlo. pero, ¿qué pasa, por ejemplo, por qué sucede que los partidos que condujeron anteriormente los procesos se transforman en el príncipe? ¿Qué pasó ahí? Porque uno entra, por ejemplo, eh, a la página del Partido Socialista, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Y todavía se habla de alguna forma de marxismo. A mí me da mucha risa que lo hagan, digamos. Pero bueno, hay ahí hay una simbología, que sí, es marxismo. Y uno entra a otras páginas y también, ¿cierto? La simbología recuerda a los bolcheviques, que sé yo, en fin, a Lenin, pero sin embargo, según lo que usted señala, esas personas históricas son parte del príncipe, lo que se llamaría hoy en día son parte del bloque en el poder. Claro, pues. Eso es lo que pasó, pues. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mire, en el libro se hace toda una reflexión a ese respecto. O sea, bueno, de partida, el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador toma formas muy diversas. Por ejemplo, la, digamos, en el caso chileno, en el caso de la Revolución chilena, el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador fue la Unidad Popular conducida por el presidente Allende, sin duda alguna, con una estrategia brillante y que logra hacer la reforma necesaria.
Después vamos a analizar la caída del gobierno popular y la derrota, ¿no es cierto? Pero el hecho es que hizo las reformas necesarias y hasta hoy se mantienen. Es decir, porque se acabó el inquilinaje, po. Ahora, entonces, digamos, esos partidos hicieron lo que había que hacer y el presidente Allende hizo lo que tenía que hacer. ¿Ve? Hizo lo que tenía que hacer. Ahora, dio la conducción que era necesaria en ese momento. Después, esos mismos partidos agrupados de una forma muy diversa, ¿no es cierto? Que a usted y a mí nos tocó en la práctica construir esas relaciones, ¿no es cierto? Después del golpe, se cohesionaron y dieron conducción aprendiendo de los errores que habían cometido, pues. Entonces, por lo tanto, desarrollaron una política militar, pues. Y la política militar que desarrollaron fue decisiva para que, ¿no es cierto?, el 1 de octubre del año 1986, ¿no es cierto?, después de que descubrieron los arsenales y después del atentado a Pinochet y después del paro y el 2 o 3 de julio del 86, abrieron los registros electorales por presión de los yanquis, ¿no es cierto? Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pero y cursó, digamos, la salida por la vía plebiscitaria. Pero detrás de eso venía absolutamente toda esta cuestión, esta lucha, ¿no es cierto?, de que se lo forzó a hacer eso. Ya, perfecto. Ahora, sin embargo, digamos, esos partidos, ¿qué es lo que pasa después? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasaba antes? Eso es muy importante. Por ejemplo, el presidente Allende. El presidente Allende, digamos, él, por decirlo de alguna manera, él se inicia en la lucha política como era dirigente de la Federación de Estudiantes, era vicepresidente de la FECH, ¿no es cierto?, en la irrupción de 1931, ¿no es cierto?, que termina con la dictadura de Ibáñez, ¿no es cierto? Bueno, después él eh, participa en el gobierno del Frente Popular, ¿no es cierto? Era ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda. Y el presidente Pedro Aguirre Cerda, la irrupción popular siguiente, que fue la del 38, ¿no es cierto? Fue, digamos, conducida por el Frente Popular, en el cual participaron los comunistas, participaron los socialistas, etcétera, y la condujo Pedro Aguirre Cerda, los radicales. ¿Ya? Ahora, después, digamos, ¿qué es lo que pasa con los distintos partidos? En los periodos de calma chicha del ciclo de actividad política popular, el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador usualmente no participa en los gobiernos. Es decir, ¿en qué gobiernos participa el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador Profesional, por decirlo de alguna manera? ¿No es cierto? Participa cuando el pueblo está alzado, pues. En esos momentos es que asume la conducción y hace la reforma que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero ese partido se conforma de maneras muy especiales. No, no, por ejemplo, en todas partes hay grupos que se definen, usted mencionó dos o tres, digamos, y el Partido Comunista es uno de ellos, digamos, que se definen como partidos revolucionarios profesionales. En otras palabras, que ellos siempre tienen presente que su tarea principal es conducir al pueblo cuando el pueblo irrumpe en política, pues. En ese Pero, momento ellos tienen que asumir la conducción, pero ¿no es por cierto? ejemplo, si no existe un partido revolucionario hoy en Chile, si a Ujú. su juicio el Partido Comunista tampoco lo es, No, compa- ¿cómo se define hoy un partido revolucionario? Porque, Mire, por ejemplo, cuando fue el estallido social, eh, y estaba toda la gente en la calle, en la primera línea, que se dio la represión brutal, heridos por todos lados. Yo me acordé de una entrevista al compañero Luis Corbalán, ¿ya? ujú, Cuando él vuelve del exilio y le preguntan por las armas, ¿ya? ujú. Entonces él saca la frase esa histórica que dice, Por si eh, las moscas.
hay que guardarlas por si las moscas. Claro. Entonces, yo, yo estaba viendo todo eso y decía, puta, ¿dónde están? Si las moscas están por todos lados, po, ¿eh? ¿Dónde están? Entonces, ahí hubo un destiempo. Entonces, ¿cómo se define el Partido Revolucionario? ¿Ya? Tanto en su ideología, en su composición, qué sé yo, y también en torno a su vía, a qué vía a tomar. Porque también está la idea, ¿cierto?, que la revolución obviamente se hace desde las características propias del país, ¿cierto? Po. Es evidente. Pero ahí nace otro debate también, que hay compañeros que plantean de que el marxismo es una ciencia y al ser una ciencia es universal. Entonces, ¿cómo se conjuga la particularidad, ¿cierto? Y la particularidad de la estrategia y las vías, ¿cierto? Con esa ciencia eh, universal que es el marxismo y obviamente la teoría de Lenin, que es, digamos, que define una forma de partido, una forma de revolución, eh, donde la integralidad entre la política y lo militar, ¿cierto?, está siempre presente. Eh, en definitiva, ¿cómo se define hoy, en el siglo XXI, hoy en Chile, el Partido Revolucionario? ¿Hay que construirlo? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es la cara que debe tener? ¿Mm? Porque Y de- claramente no está. claro, efectivamente no está. Y la razón, como usted dice, es que, digamos, los partidos que jugaron ese papel, ¿no es cierto? Ahora eran parte del bloque en el poder, como dice usted, ¿no es cierto? Es decir, eran los que estaban, eran el príncipe, ellos, pues. Entonces, bueno, mal podían conducirlo, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿fue correcto que el Partido Comunista, por ejemplo, participara en los gobiernos, en varios de estos gobiernos? Hoy día uno entra en duda, ¿no es cierto? Tal vez el Partido Comunista debería haber, digamos, puesto en primer lugar, ¿no es cierto?, lo que siempre que tiene que tener un partido revolucionario profesional, y que es defender los intereses del pueblo intransablemente. ¿Te fijas? Entonces, si viene un gobierno y hace una reforma como la reforma de pensiones reciente, ¿no es cierto?, en el cual aumentan el abuso gigantescamente. El abuso ese consiste en que le sacan una parte de los salarios a los trabajadores, con un sexto de lo que recaudan todos los meses, hacen su aporte a las pensiones, ¿no es cierto? Y los cinco sextos restantes se los embuchan, pues. Los usan para financiar, ¿no es cierto?, los negocios de un grupo y principalmente de cuatro grupos que controlan las compañías de seguros, que son el corazón de ese sistema, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que eso lo hacen, digamos, con descontándole un 14%, ¿cierto? 13% a los salarios. La reforma aprobó aumentar eso a un 20%. ¿Me entiendes? Entonces era una cuestión completamente contraria a los intereses del pueblo. Y se siguieron llegando toda esa cuestión, po. ¿Se fija? Una parte, fíjese usted que este seguro social, por ejemplo, que es parte de la reforma, va a aumentar, está aumentando más o menos en un cuarto el monto de las pensiones, el monto total de las pensiones. Acaban de publicar el primer pago que se hizo fue en enero de este año. Bueno, y en promedio aumentaron un cuarto las pensiones. En el caso de las mujeres, más de un cuarto, un 27% en promedio. ¿Y cuánto es el aporte que hicieron para eso? ¿Cuál es el aporte al Seguro Social? 0,9%. Es decir, con 0,9% se pudo financiar la mayor parte de un incremento que en el caso promedio general fue de más de un cuarto, un 27%. Pero Y en el ahí, caso de las mujeres, 29%. Entonces, imagínense, ¿y cuánto están llevándose hace 40 años la AFP? 43 años. 13%, güey. Eso es una cuestión gigantesca, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que eso ahora lo subieron a 20.
para que le soltaran, para que le aflojaran esto, se comprometieron a darle no sé cuánto más. Entonces, eso es contrario a los intereses del pueblo. Pero mire, Entonces, u- usted se me adelantó un poco en la entrevista, pero claro, ya que estamos en este punto, eh, yo considero que, bueno, en la izquierda cada cual es el libre de opinar digamos, como quiera, digamos, pero hay ciertos límites, hay ciertos límites. Y, por ejemplo, cuando iba a ser el plebiscito de la segunda cosa de la Constitución, de los republicanos, yo tuve una experiencia que me impactó y la cuento porque, digamos, por el impacto que me causó, digamos. Cerca de la casa que digo yo, eh, estaban los compañeros del Partido Comunista, digamos, eh, por el tema del plebiscito, ¿cierto? Del rechazo, qué sé yo. Y debatiendo con ellos, bueno, yo no enganché con ninguno de los dos procesos, porque primero no mencionaba en ninguna parte a la clase trabajadora, ¿cierto? Y bajo el compromiso de no tocar los tratados de libre comercio y todo eso. Y en la segunda, peor todavía. Pero lo que me argumentaban los compañeros en el debate que tuve con ellos, me dijeron, es que hay que defender nuestra constitución. Digo, ¿cuál constitución es nuestra? Le digo, esta es la que hay. ¿Cuál? Le digo, la del 80. Sí, pues nuestra. Pero esa no es la de Pinochet y Lago. No, es que como se reformó, ya no es la de Pinochet. No me digas, ujú, le digo. Yo quedé, pero sorprendido. Le digo, pero ustedes no eran lo mismo que querían derogarla en el primer plebiscito porque era herencia de la dictadura y ahora es de ustedes. Eh, ¿Qué pasó en estos meses? ¿Mm? Bueno, ese impacto me lo volvió a generar cuando en la última campaña presidencial, doña Janet Jara dice que ella es socialdemócrata. Esa expresión hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hubiese sido traducido en una expulsión inmediata o a lo menos eh, derivado a la Comisión de Control y Cuadro. ¿Eh? Por lo menos, alguna sanción. ¿Eh? ¿Eh? Es como si un cura me dijera, soy cura pero soy ateo. Eh, claro. es una cosa muy rara. Yo me volqué a internet a buscar en los registros de, qué sé yo, ciencia política, si había un caso similar, ¿ya? En la historia del comunismo internacional, qué sé yo, y no hay. ¿Ya? Y lo curioso es que después ella entra en estado de reflexión y la dirección del Partido Comunista hace todo lo posible porque se quede. No, no pega ni junta. Eh, y ahí yo entiendo lo que usted me dice, que en Chile no hay partido revolucionario. ¿Eh? Pero ahí también En este momento no, po. hay otro elemento que digamos, digamos, para no ser tan duro con Jara, esas expresiones así también las escuché de Cataldo, de Vallejo, con Sí, po. respecto a Cuba, que Cuba no es Ah, dictadura, en sí, fin. por supuesto. ¿Ya? Pero, Bueno, ahora, ¿qué rol cumple ahí la ideología dentro de la construcción de un partido revolucionario? mire, eh, la pregunta no es, la respuesta no es simple a su pregunta, porque, eh, por ejemplo, desde el siglo XIX, desde la Liga de los Comunistas, ¿no es cierto? Eh, los partidos revolucionarios profesionales, por decirlo de alguna forma, y ojo, no siempre son los que encabezan las revoluciones. Encabezan las revoluciones
los que en cada irrupción son los que aplican una política justa para llevar el timón en la dirección adecuada. ¿Entiendes? Que no necesariamente son los partidos revolucionarios. A veces baja un grupo del monte, literalmente, baja del monte y asume la conducción. Y los partidos revolucionarios que se definen como profesionales, ¿no es cierto? Como partidos revolucionarios profesionales, no siempre conducen ellos la revolución. En el caso de Chile, por ejemplo, no fue el Partido Comunista el que dirigió la revolución chilena, fue la Unidad Popular y fue el presidente Allende. El presidente Allende era socialista, ¿bien? No era comunista. Entonces, pero sin embargo, dio la conducción que había que dar y el Partido Comunista la apoyó con tutti. Ahora, después, se veja las revoluciones. Mire, ¿cuál fue la última gran revolución del siglo XX? Revolución de cambio de régimen, ¿eh? De cambio de época. No cualquier revolución, sino que como la chilena, o sea que se acabó una clase social arriba y abajo. ¿Cuál fue la última gran revolución que hubo en el siglo XX? Dígame usted. ¿Mm? La Me cubana, parece. No, ¿no? fue la iraní, pues, Ah, ya. la revolución iraní. Esa fue la última gran revolución del siglo XX. ¿Y quiénes la dirigieron? La dirigieron, digamos, la teocracia, como se dice, ¿no es cierto? Los ayatolas, etcétera. Pero ellos condujeron eso. Ellos le dieron la conducción. Fue la última gran revolución del siglo XX. Vayamos 2 siglos para atrás. ¿Cuál fue la primera gran revolución moderna? Es decir, si usted toma el mundo en su conjunto, ¿cuál fue la primera revolución de paso de la antigua sociedad agraria feudal a la sociedad urbana moderna, digamos? En qué país ocurrió esa revolución? En Francia, No, pues, ¿no? un siglo antes ocurrió en Inglaterra, pues, 1648. ¿Y quién condujo esa revolución? Cromwell. ¿Y quién era Cromwell? Era un fanático religioso, pues. No sé si me explico bien, pero ¿quién fue el que le cortó el cogote al rey, digamos, en Inglaterra? Cromwell, pues. Entonces, digamos, y usted se da cuenta que estamos hablando de la primera gran revolución moderna y la última gran revolución moderna. No estamos hablando de revoluciones cualquiera. Ahora, a partir de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? El pensamiento revolucionario ilustrado, científico, como dice usted, ¿no es cierto? El pensamiento de Marx, de Lenin, etcétera, ha sido el que ha inspirado, ¿no es cierto?, la mayor parte de las revoluciones. Inspiró la revolución rusa, la revolución china, ¿no es cierto?, la revolución vietnamita, la revolución cubana, la revolución chilena. Todos fueron inspirados en el pensamiento revolucionario ilustrado, ¿no es cierto? En ese pensamiento revolucionario. Ahora, todos los partidos revolucionarios profesionales, ¿cuál es su programa máximo desde la Liga de los Justos para adelante? ¿Cuál es el programa de la Liga de los Justos? La que le pidió al ciudadano Marx y al ciudadano Engels, ¿no es cierto?, que escribiera el manifiesto comunista, que salió a la calle y a la semana siguiente cayeron todos los gobiernos de Europa, cuando nadie había leído todavía el manifiesto. Bueno, pero de todas maneras surgió en ese ambiente, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que, digamos, ¿cuál es el programa máximo de los partidos revolucionarios? De todos los partidos revolucionarios profesionales, digamos. La toma del poder. El programa máximo es acabar con las clases sociales, po. Es el comunismo. Eso es el programa máximo. ¿Te fijas? Acabar con la explotación del hombre por el hombre. Ese es el programa de la Liga de los Justos. Claro. Y sigue siendo el programa máximo de todos los partidos revolucionarios. ¿Te fijas? Pero Ahora, si usted le plantea eso a los partidos que estuvieron en el gobierno de Boric, por ejemplo,
van a decir que usted está hablando cosas de otro tiempo que ya hoy día no son válidas. Bueno, eso lo podrán decir algunas personas que han abandonado el pensamiento revolucionario ilustrado. Usted mencionó a los socialdemócratas, por ejemplo. Mm, Socialdemócrata es una corriente política progresista moderna que ha hecho grandes cosas, ¿no es cierto? Beveridge, por ejemplo, en Inglaterra, hizo todos los modernos, inició los estados de bienestar modernos, cumplió un papel muy importante. La socialdemocracia en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con Roosevelt, cumplió un papel muy importante en la derrota del fascismo, etcétera. Uno no puede despreciar, ¿no es cierto?, no, lo que hacen partidos como esos. Pero sin embargo, ellos ya no se declaran partidos anticapitalistas, ¿no es mm, cierto? Sino que ellos se declaran partidos capitalistas, o sea, partidarios del sistema capitalista, pero le ponen, digamos, por decirlo de alguna manera, aspectos que, por ejemplo, son antimonopolistas, tienen muchas cosas que son positivas, digamos, desde el punto de vista del pueblo, ¿no es cierto? se Son podría partidos decir, respetables. se podría decir que una diferencia fundamental entre la izquierda chilena de hoy y la de hace 50 años atrás es la siguiente, que la de 50 años atrás, del tiempo de Allende, eh, tenía en su programa un carácter antiimperialista, patriótico, socialista, Y ¿cierto? quería hacer un socialismo con empanadas y vino tinto, ¿no es cierto? Y, Claro. y que se mantenía la revolución y esa era disputa con la oligarquía y el ¿Mm? imperialismo. Sin embargo, lo que yo veo hoy, ¿cierto?, es que la izquierda eh, que estuvo en el gobierno de Boric no se plantea eso, sino que se plantea la disputa del modelo neoliberal con la Exacto, o sea, derecha. claro. Entonces, la disputa no es por la toma del poder, no es por la transformación, no es por la revolución, sino que es por quién administra mejor el modelo. Mire, ojo, ¿eh? Acuérdense que las revoluciones son irrupciones masivas del pueblo en política, pero esas irrupciones solamente en la vida de una sociedad determinada, ¿no es cierto? No siempre tienen como programa mínimo el hacer el cambio de modo de producción. Eso ocurre en el periodo en que esa sociedad determinada, ¿no es cierto? Porque no todas lo hacen al mismo tiempo, sino que es un fenómeno, ¿no es cierto?, que son millones de personas que van cambiando su forma de vida y trabajo. Por ejemplo, hoy día en el mundo, ¿cuál es el fenómeno social más importante que está teniendo lugar? De lejos, que ha sido el fenómeno social más importante que jamás ha existido. ¿Somos cuántos seres humanos en el planeta? ¿8.000 Ya, pues, millones? sí. Más o menos, ¿no es cierto? Pues bien, ¿sabe usted que 4.000 millones, 4.000 millones de seres humanos, ¿sabe lo que están haciendo? En este mismo instante que estamos nosotros dos hablando, están transitando de la forma de vida y trabajo que han tenido por milenios a la forma moderna de vida y trabajo en las ciudades. Están migrando a las ciudades. La mitad de la humanidad todavía vive en el campo, a la antigua. Y en algunos continentes, como África, es el 80%, 85%. ¿Y ellos qué es lo que están haciendo? ¿Están tranquilos? No, po. O en la India, que son 1.000 millones, África son 1.000 millones, ¿no es cierto? Están transitando. Nosotros en Chile, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto de ese fenómeno que está en la base tectónica de la sociedad? Supóngase usted, en el censo 1930, nosotros éramos 4 millones en Chile. 4 millones. Ahora, ese censo, digamos, hoy día, ¿cuántos somos? 20 millones, ¿no es cierto? O sea, hoy día, el primer efecto, ¿no es cierto?, es que en el momento que se hace ese del modesto campesino, ¿no es cierto?, que deja atrás la forma de vida y trabajo de centuria y se va a las ciudades, bueno,
En el caso de Chile, en el censo de 1930, constató que por primera vez los habitantes de las ciudades en Chile igualaron al número de campesinos. Por primera vez, 1930, hace un siglo. Bueno, en el mundo, hoy día, el mundo está igual que Chile en 1930 desde este punto de vista. Hay 4.000 millones que todavía viven en el campo y otros 4.000 que ya viven en ciudades o más o menos. ¿Me entiendes? Ahora, pero sin embargo, los primeros están cursando hacia el otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Cambia todo, pues. En primer lugar, hay explosión demográfica, porque resulta que la mortalidad infantil, ¿no es cierto? Cuando se produce este fenómeno baja a cero. Pero las mujeres siguen teniendo muchos hijos, porque en el campo a la antigua, ¿no es cierto? La riqueza del campesino es el número de hijos que tiene. Entonces, hay una explosión demográfica. En Chile multiplicó por 5 la población en un siglo. ¿Sí? Pero sin embargo, si usted mira hoy día cuánta gente vive en el campo en Chile, viven 2 millones, igual que en 1930. Pero la población urbana se multiplicó por 9 veces. O sea, la población total se multiplicó por 5, pero la población urbana por 9. Santiago hoy día es una ciudad grande, moderna. Es una ciudad que es más o menos la 50ª del mundo. Una ciudad grande. Y usted la ve como se está transformando todos los días. Salen edificios, esto, que el otro, Puente Alto era un pueblo chico, ¿no es cierto? Y hoy día tiene 700.000 habitantes, Puente Alto. En fin, o sea, me refiero que ese proceso, digamos, es un proceso, pero de una capacidad de transformación gigantesca. ¿Y sabe cuál es la principal transformación que produce? Que es que el trabajo toma la forma de valor. ¿Y por qué? Porque se vende el producto de ese trabajo, güey. En cambio, en el campo se autoconsume. Lo autoconsume la familia del campesino y los latifundistas, ¿no es cierto? Los terratenientes. En ese sentido, en ese sentido eh, una vez yo le pregunté a un compañero dirigente sindical de la Confederación Campesina, Ujú. hace un par de años atrás, le pregunté, compañero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Existe el campesinado? Hoy Le, día. pregun- le pregunto esto porque hace tiempo que no escucho ese concepto y lo que se habla es que son temporeros, qué sé yo, pero el campesinado, el campesino, ¿existe? La Claro. respuesta que me dio fue que se había emocionado con la pregunta porque claro, él ve al campesinado, pero nadie habla del campesinado. Y la segunda pregunta que le hice, si existe el campesinado, ¿sigue válido la bandera de la reforma agraria? ¿Está vigente eh, eh, la pelea por la tierra, digamos? Eh, y nadie habla de eso. ¿Ya? Hoy se habla de la agroindustria, que sí, esas cosas, de los temporeros, pero el problema de la tierra, de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra, nadie habla. Entonces, dentro de todo lo que usted me está conversando, digamos, para algunos, las antiguas consignas como la reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, si todo lo producimos, todo lo decidimos, ¿están vigentes? O sea, el campesinado en el año 1930 era el 50% de la población. Hoy día sigue habiendo campesinado. Y quiere que le diga una cosa, lo que se denomina el conflicto mapuche, lo que se denomina así, es decir, la demanda, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche de tierra, es, digamos, básicamente eso. Usted sabe que después en la llamada contrarreforma agraria, Chonchol decía eso todo el tiempo. Decía, 200.000 hectáreas fueron, digamos, entregadas a las corporaciones madereras. ¿Sí?
Usted, mire, usted hay una escena famosa, ¿cierto?, de las uvas de la ira. ¿Usted leyó Las uvas de la ira de Steinbeck? hace mucho tiempo. Era un libro fantástico. Yo le acabo de regalar a mis nietos el libro. Hay una escena en que están los campesinos en Oklahoma, ¿no es cierto?, en su casa, y de repente ven que aparece un tractor oruga, y que está arando tierras que antes eran de campesinos, pero que por la crisis la habían tenido que entregar a los bancos. Entonces los bancos la empiezan a arar, porque ya era de ellos. ¿Me fija? Entonces, la troya que hacía el tractor se demoraba más de un día en dar una vuelta completa. Y después viene acercándose, 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 hasta que llega a la puerta de la casa de los protagonistas de la novela. Y ellos tienen que echar sus pilchas arriba de un folleque, qué sé yo, de una cacharra, y partir a California, ¿no es cierto? Los expulsan. Bueno, si usted hace el recorrido, ve que los pinos están Mm, haciendo exactamente lo mismo en Arauco, en toda la zona. Mire, es impresionante, porque usted ve todos los pinos que se vienen descolgando de las lomas. ¿Se sí. fija? Y van asfixiando, asfixiando, hasta que pase a saltar, ¿no es cierto?, a los campesinos que todavía les quedan tierras entre medio. Y se los sacan a la fuerza. Bueno, claro que quedan campesinos. Y quedan campesinos de verdad, es decir, que son propietarios de su tierra. En Aysén, por ejemplo, hay campesinos, por supuesto, tienen tierra. Y en muchas otras partes, los parceleros de la reforma agraria, digamos, más o menos de 40 campesinos, por ejemplo, en la hacienda que está ahí a la salida de la Ligua, que se llama El Carmen, ¿no es cierto? Eran 43 asignatarios de reforma agraria, bueno, y quedan 7 de los 43. Más o menos esa proporción se reproduce en otras partes, pero se las están quitando, se las están quitando. Entonces, ¿y cuál es la pelea hoy día? Defenderla, protegerla, ¿no es cierto? Ahora, dentro de eso, eh, eh, volviendo al Si me tema permite de... una última cosa del ¿Sí? campesinado, fíjese que Albert Soubul, que es el principal historiador de la Revolución Francesa, esa es una de las cosas que vimos ahora al estudiar las revoluciones. Él dice que en todas las revoluciones, digamos, la fuerza motriz desde el punto de vista numérico siempre es el campesinado, en las revoluciones con mayúsculas, es decir, aquella que hace el papel de acabar con el, el antiguo, digamos, la servidumbre, digamos, y con los señores, ¿no es cierto? Esa revolución, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Chilena de 1970, en fin, esa revolución, la Revolución Rusa de 1917, el campesinado es el que numéricamente aporta el grueso de los combatientes. Se unen a la naciente clase obrera urbana y a otros sectores, qué sé yo, los estudiantes, etcétera, de las ciudades, pero numéricamente son los campesinos. ¿Por qué se puede hacer esa transformación increíble en 3 años? En un año se hizo en Chile. De expropiar todos los fondos de Chile en un año, con una ley legal que se había aprobado en el gobierno de Frey con el apoyo de la izquierda. Bueno, se hizo, ¿por qué? Porque los campesinos se tomaron las fondos en todo Chile, pues ellos pusieron la fuerza, ¿me entiende usted? Ellos pusieron la fuerza. Ahora, bueno, y después, ¿quién sufrió la represión principal? Los campesinos, pues. ¿Sabe usted que si usted lee los nombres de los 4.000, ¿no es cierto?, eh, desaparecidos y ejecutados por la dictadura, más de la mitad son campesinos. Más de la mitad son campesinos. Bengoa, que acaba de morir, José Bengoa, él estima que en el año posterior al golpe echaron a 100.000 familias, porque a los que habían apoyado la reforma agraria no les dieron ni una parcela, se las dieron a los empleados, ¿no es cierto? A los que eran apatronados, por decirlo así, a la mayor parte de las que se entregaron. Se entregó el 40% de las tierras en parcela. Pinochet violó todas las leyes, pero cumplió la ley de reforma agraria a la letra.
igual que la nacionalización del cobre, no lo echó para atrás. Entonces, pero lo que le quiero decir, digamos, es que el campesinado no se le ha reconocido esto, no se le ha reconocido. Nadie habla de esto que estamos hablando. No, nadie Bueno, lo reivindica. nadie, pues. Me acuerdo que hace 4 o 5 años atrás, el Ministerio de Agricultura hizo un acto por la reforma agraria, Sí, invitaron a Tronchol, pero sí, apareció un artículo chiquitito, eh, nada más, claro. y lo increíble del caso es que fue el Ministerio del Gobierno, y Mm, no fueron las centrales sindicales. Yo decía, pero qué cosa más loca, porque dentro de todo ese proceso de reforma agraria, la corrida de cerco, también había sectores más radicales, el MCR, qué sé yo, y otros, y esa historia tan importante, tan rica, no, digamos, pasó ese hecho, ese año, como si nada, como que no existiera. claro. Eh, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Hasta antes del golpe, en la izquierda estaba la idea de que existía una burguesía nacional, una burguesía progresista, patriótica, ¿cierto? Con la cual se podía hacer algo. ¿Hoy día existe esa burguesía nacional patriótica o es una burguesía que ya está sometida, dominada, integrada a las políticas imperialistas y está dominada ahí por toda eh, este mundo global, digamos? ¿Existe hoy? Mire, eh, En Chile me refiero. sí, claro, en Chile. El, eh, es una pregunta muy importante la suya, que tiene que ver con el programa mínimo. Tiene que ver. ¿Por qué no retrocedemos un poquito, ¿No? ¿no es cierto? Sí, sí. Y es simplemente para terminarle el cuadro, ¿se fijan? En el mundo, hoy día, hay 8.000 millones de seres humanos, ¿no es cierto? De los cuales 4.000 todavía viven en el campo a la antigua y están transitando hacia la forma de vida urbana moderna. Mire, los números son increíbles. En China, en los últimos 15 años, se urbanizaron 250 millones de chinos. 250 millones en 15 años. Bueno, en un país, imagínese usted India, que tiene la misma población que China. Imagínese África, que tiene la misma población que China. Bueno, en un país, en China, 250 millones. ¿Sabe usted cuánta gente vivía en ciudades antes de estos 15 años? 250 millones. O sea, en otras palabras, en un solo país, en 15 años, transitaron a las grandes ciudades que se formaron en ese periodo la misma cantidad de personas que habían transitado en los 200 años anteriores en que este proceso se inició en una isla por allá en el círculo polar ártico, ¿no es cierto? Y es tan potente este proceso, ¿no es cierto?, que le dio a esa isla, que los habitantes no tienen ni una gracia especial, ¿cierto?, en ningún sentido. Bueno, sin embargo, les dio la supremacía mundial durante un siglo, pues. Simplemente porque transitaron primero a la modernidad, po. ¿Sabe cuánto aumentó el Producto Interno Bruto en Chile en el último siglo? La población se multiplicó por 5, la población urbana por 9. ¿Sabe cuánto aumentó el Producto Interno Bruto? 23 veces en Chile. ¿Por qué? Porque el trabajo toma la forma de valor. Y al tomar la forma de valor, revoluciona absolutamente toda la forma de producción, etcétera. Entre otras cosas, crea las burguesías modernas. Ahora, pero lo que el Estado, por ejemplo, juega siempre en todas las transiciones a la modernidad un papel fundamental. ¿Sí? Papel fundamental. Usted no me ha preguntado nada, fíjese, de una cuestión que es súper importante. Nosotros lo estudiamos.
¿Cuál es el significado que tienen las revoluciones? Ojo, porque fueron grandes irrupciones populares masivas en política, que tuvieron lugar en Europa a fines del siglo XX. ¿Cuál fue el carácter de esas revoluciones? Fíjese usted lo que le estoy preguntando. O Me está sea, preguntando a mí. ¿ah? Claro, pero lo que le quiero decir es que, digamos, el, 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 eh, le- el análisis que nosotros hicimos, por lo menos, ¿no es cierto?, de todo este fenómeno, es que, digamos, en realidad la época que seguimos viviendo es la época de transición de la vieja sociedad agraria a la sociedad moderna. Y eso, siempre esas transiciones toman 200 años, 300 años. La transición, por ejemplo, de la antigüedad al feudalismo demoró 300 años. La antigüedad, la transición, ¿no es cierto?, del feudalismo al capitalismo, ¿cuánto lleva? Lleva ya 3 siglos. Y todavía queda la mitad del mundo por hacer ese tránsito. ¿Te fijas? Y lo está haciendo en este momento. Entonces, lo que le quiero decir es que estábamos hablando del programa máximo del Partido Revolucionario. Tiene que ser terminar con las clases sociales. Pero otra cosa es el programa mínimo. ¿Entiendes? El programa mínimo de los bolcheviques, ¿cuál era? ¿Cuál era el programa mínimo del Partido Bolchevique en 1917? No me acuerdo en este momento. Hacer la revolución democrática burguesa, po. Ese era. Ahora, si usted se da cuenta y todo el mundo, ¿no es cierto? Hay países que están haciendo este tránsito. De hecho, Chile no lo ha terminado. Nosotros seguimos en nuestra era de revoluciones, pero todavía seguimos en la restauración, po. ¿Se fija? Pero Todavía- el carácter de la revolución en Chile, y también ligado al tema de que existe una burguesía nacional. Hay algunos que plantean que la revolución tiene que ser eh, de frentón socialista y otros que no, que plantean que aún tiene que ser demoburguesa. Mire, yo creo con toda franqueza, desde el punto de vista, ¿qué le contestaría Marx a usted? Le diría, puta, en África, pues, weón, ¿cuál es el carácter de las revoluciones que van a estar teniendo lugar en África? ¿No es cierto? Va a ser el milagro económico del siglo XXI. Va a ser África. ¿Por qué? Porque la población de África hoy día son 1.000 millones. Van a tener explosión demográfica y a fin de siglo van a ser 4.000 millones. 4 veces. En Chile fueron 5 veces. Bueno, 4.000 millones es lo que estima Naciones Unidas. Las ciudades más grandes, ¿dónde van a estar? En África. Ya hay 2 o 3 que son de las más grandes del mundo, que están en África. ¿Te fijas? Ahora, cuando eso ocurre en un país, en una zona de 1.000 millones de habitantes, puta, va a ser una cuestión impresionante. Y el lugar de donde salimos todos va a ser el último, ¿no es cierto?, que va a entrar a la era moderna, ¿no es cierto? Pero cuando entre va a cambiar absolutamente la correlación de fuerza, imagínense con Europa. Imagínense Europa cómo se deben sentir esos compadres que eran los amos de África, ¿no es cierto? Y resulta que son 400 millones. Y resulta que los que antes eran sus súbditos van a ser 4.000 millones. Y van a tener las mismas modos de producción que tienen ellos, pues. Entonces, las maravillas que hemos visto surgir de Asia, ¿no es cierto?, van a surgir de África. O sea, los africanos le van a estar exportando autos a Alemania, po, o inteligencia artificial, lo que usted quiera, lo que pasa hoy día con China. ¿Te fijas? Eso cambia todo, absolutamente todo. Pero, ¿cuál es el carácter de las revoluciones que van a tener lugar en África en este siglo? Sí, hablando entre los dos, democrático-burguesa, po. Es la misma que decía el programa del Partido Bolchevique. Pero yo le hago a usted la pregunta. Si usted y yo nos proponemos ser revolucionarios en África en el siglo XXI, Mm. ¿se le ocurriría a usted proponer que usted quiere hacer la revolución democrática burguesa? Cuando resulta que, mire, las embarraditas que han dejado los capitalistas, pues, ¿no es cierto?
No, pues no diría nunca eso, diría, inventaría una cosa como la revolución esta, ¿no es cierto?, de la empanada y el vino tinto, el socialismo con empanada y vino tinto. En el caso Entonces, de Chile, ¿cuál en sería? esto es, es acabar con los abusos que se mantienen desde el 11 de septiembre de 1973, cambiar dos relaciones de propiedad clave. En realidad son algunas más, pero hay dos claves. La primera es recuperar el cobre. ¿Y por qué? Porque es el abuso más grande, po. ¿Sabe usted cuánto es lo que se llevan 10 mineras privadas? ¿Cuál es el valor del cobre que se lo llevan? Y los costos los pagan los subproductos. El valor del cobre que se llevan, nosotros llevamos todos los meses la cuenta, es la mitad de los ingresos del Estado, equivalen a la mitad de los ingresos del Estado. Y el cobre es nuestro, pues. O sea, en otras palabras, imagínense el abuso. 10 empresas se llevan la mitad de de todos los ingresos del Estado. O sea, tenemos un Estado y medio. ¿Y quiénes tienen la hegemonía de toda la clase burguesa, digamos, en Chile? Las 10 mineras, pues. Ellos son los que mandan, pues. Imagínense que los ingresos que se llevan gratis de cosas que no son nuestras, que son nuestras, equivalen a la mitad de todos los impuestos que recauda el Estado. Entonces, esa es la primera relación que hay que terminar con ella, pues. Y por eso, se fija usted, digamos, lo que planteaba la nueva constitución en esta materia era una cuestión muy importante, pero se quedó corta. Y el gobierno nuestro hizo lobby en contra de eso. Yo lo sé muy bien, porque con la CTC y con todo presentamos una cosa juntamos todas las firmas, qué sé yo, para renacionalizar el cobre. Eso es lo primero que hay que hacer, pues. Es una relación de propiedad que está bloqueando el desarrollo del país. Es decir, hay que Pero removerla. ese bloqueo que usted habla se vio reforzado. eh, Pucha, voy a tener que otra vez recurrir a Jara. Se vio reforzado cuando en la primera etapa de la campaña presidencial le preguntan si ella está por nacionalizar el cobre y el litio y le dio hipo. Dijo que no, que ese Pero sí. un error de la minuta, que ella nunca lo planteó. Entonces, el bloqueo que usted menciona con respecto al cobre y la recuperación del cobre también se da en estas posiciones, entre comillas, de izquierda, que es una izquierda capitalista al final. Pero claro, pues, si la socialdemocracia es capitalista, es partidaria del capitalismo, pues. Y si ella dice que es socialdemócrata, es partidaria del capitalismo. Pero lo que le quiero decir es que, digamos, yo no voy a entrar a discutir con ella si ella puede pensar eso, Claro. digamos. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, y yo espero que ella tome las actitudes que corresponde y que tenemos que tomar todo, ¿no es cierto? Porque tenemos que analizar por qué hoy día está aquí en el poder Caspo. Mm. Es culpa nuestra, pues. Claro. Es culpa nuestra. Bueno, pero el punto que le quería decir, ¿cuáles son las dos relaciones de propiedad que hay que cambiar así drásticamente? Esa y acabar con el ahorro forzoso. Porque ya lo hablamos eso, es decir, no puede ser que los trabajadores estén financiando las empresas, po. Si los salarios no se tocan, esa es la base del contrato social. Siempre ha sido. Los campesinos, mire, los inquilinos, los latifundistas le metían mano hasta las hijas de de los campesinos. Pero ¿sabe lo que no tocaron nunca? Porque eso estaba prohibido, era el tiempo que los inquilinos tenían derecho a trabajar en las tierras que la hacienda les asignaba para que mantuvieran a su familia, pues. Eso era sagrado, porque el tiempo de trabajo que el pueblo se reserva para mantener y para sobrevivir él y su familia es sagrado, pues. ¿Y qué es lo que hacen con el ahorro forzoso? Le meten mano a los salarios, le sacan el 15% y después ahora van a sacar el 20%. Claro. Entonces, fíjate usted, bueno, no sé, pero esas son relaciones. Usted me preguntaba por el carácter de la Revolución Chilena hoy, el programa mínimo de la Revolución Sí. Chilena hoy. Ese, Compañero, le,
estamos casi al final de la entrevista, ha sido, Oiga, pero mansa lata que, puta que le he hablado payasá. no, Pero ha sido muy, muy, muy buena. Estoy muy contento con todo esto. Pero le quiero hacer una última pregunta para no abusar tanto su tiempo. Eh, el imperialismo, ¿cierto? Cualquiera que se plantee la revolución eh, se va a enfrentar sí o sí a la fuerza imperialista y al imperialismo. ¿Ya? Una revolución que no es anticapitalista y no es antiimperialista, no es revolución. Eh, y hoy día, con todo lo que sucede en el mundo, ¿cierto? El concepto imperialismo vuelve a tener un sentido, digamos, concreto, importante, central. Eh, el historiador Hernán Ramírez Necochea, ¿cierto? Escribió un libro que se llama La historia del imperialismo en Chile. Hoy día, ¿ya? Para ponerle rostro al imperialismo, para que no quede en esta cosa abstracta, etérea, que solamente ocurre en otros países, pero no en Chile. ¿Ya? En Chile, eh, ¿cuáles son las fuerzas imperialistas que están en Chile, que dominan Chile? ¿En qué áreas? Eh, ¿Cuál es el rostro del imperialismo hoy en Chile? en primer lugar las mineras, pues. En primer lugar las mineras, en segundo lugar las compañías de seguro y los que se quedan con ese 15% de los salarios que están sacando a los trabajadores. Eso es imperialismo puro y duro. Pero hoy día la cosa es más clara porque Estados Unidos dijo lo que quería, po. Estados Unidos con su estrategia, ¿no es cierto? Nueva estrategia, que son dos documentos que tienen 6 meses de publicado. El primero dice que ya no tiene la capacidad para estar en todas partes, ¿no es cierto? Y que se va a replegar a al hemisferio occidental. Y en el segundo detalla lo que significa este repliegue al hemisferio occidental, que es básicamente no solo consolidar su influencia, sino que quedarse con los recursos de América Latina. Eso. ¿Sí? Ahora, eso significa que hoy día Chile, los intereses nacionales del país están amenazados. Lo dice el documento de Estados Unidos. O sea, no estamos inventándolo nosotros, lo dicen ellos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿quiénes hoy día son los que están, hoy día o se está con Chile o se está con Estados Unidos? Porque Estados Unidos nos está amenazando los intereses nacionales. Ahora, piense usted lo que significa. Ellos dicen en su documento que van a lograr esto mediante dos métodos. Uno es la intervención directa, dicen, como en Venezuela, porque el petróleo, dijo Trump, es nuestro y lo vamos a ir a recuperar. Ya. Y voltearon, no sé, se tomaron preso al presidente Maduro, etcétera, etcétera. Ya. Y el otro método es mediante aliados en la región. ¿Y sabe cuál es el principal aliado que tiene en América Latina Estados Unidos? Argentina. Y resulta que Argentina tiene, ¿cuántos? 3.000 kilómetros de frontera con Chile. 3.000 kilómetros. Bueno, ¿y qué es lo primero que hicieron? Firmaron un tratado para establecer una base militar en el sur que cambió el equilibrio de fuerzas, la correlación de fuerzas militar y naval en el sur. Y ya lo hicieron. Ahora, ¿qué significa eso para Chile? Que Chile tiene que tomar cartas en el asunto, hay que defenderse, pues. Chile tiene que compensar la instalación de esa base militar en el sur y tiene que hacerlo de inmediato. Ahora, ¿quiénes son los que están colaborando para eso? El presidente de la República de Chile, pues, que está elegido ahí no porque la gente votara por él, sino que porque votó contra nosotros, porque no hicimos nosotros las reformas necesarias. Porque cuando nos eligieron en el medio de una irrupción masiva, en lugar de hacer las reformas necesarias, tiramos para cola, pues. ¿Por qué perdimos la elección de la Constitución? Porque el mes anterior
nos opusimos al retiro número 3 o 4, no sé cuánto. ¿Y qué es lo que opinó el pueblo? Mire, se lo voy a decir en palabras de un campesino muy sabio. Yo siempre converso con él. ¿Sabe lo que me dijo en ese momento? Me dijo, estos huevones, me dijo, son lo mismo que los otros. Porque él, digamos, quería su platita, pues, sabía que se la habían robado, quería que se la devolvieran. ¿Y quién se lo impidió? El gobierno, pues. Entonces, ¿qué es lo que, en definitiva, ese campesino votó rechazo en el primer proceso constitucional? Entonces, lo que le quiero decir es que, digamos, eso es un tema que hay que poner hoy día en el centro. En el centro hay que poner la defensa de la patria, la defensa de la patria. ¿Y quiénes son sus aliados? Para la defensa de la patria, todos los que se pronuncien en contra de Estados Unidos, pues. Eso es la limitación hoy día. Eso es el límite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que integrarnos con América Latina, pero ya sabemos que eso es un proceso que además necesita construir una defensa común, construir un Estado latinoamericano. Porque Europa ahora se vio, ¿no es cierto?, que había podido integrarse. ¿Por qué? Porque tenía el paraguas defensivo de Estados Unidos. Pero se lo quitó y resulta que ahora se están peleando los europeos unos con otros y no se ponen de acuerdo en tener una política de defensa común, en fin. Pero eso es el punto central, la defensa de la soberanía del país. Ahora, usted me preguntaba del carácter de la burguesía, de esto, del otro. Ahí hay cosas que son, digamos, bastante interesantes, ¿eh? Porque mire, este año, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer un ciclo y, digamos, es un ciclo que tiene que ver con estrategia, que tiene que ver con todo esto. Bueno, en la primera sesión que hicimos, digamos, hablamos de esto. Y fíjese usted que la integración latinoamericana es como una consigna clave nuestra, ¿no es cierto? Siempre ha sido. Y resulta que como 2 semanas antes que hiciéramos la primera sesión sobre esto, ¿sabe quién sacó un documento extraordinariamente importante a favor de la integración latinoamericana? Un centro que se llama CLAPES, UC. ¿Y sabe quién lo dirige? Un señor que es ministro de Hacienda de Piñera. Felipe Larraín se llama, que es el mismo que dijo que tenía que la gente comprar flores, ya no me acuerdo, ¿se acuerda? Ayudó a provocar esta situación. Bueno, ellos sacaron un documento en el cual plantean que hay que integrarse al Mercosur, que hay que tomar esto con toda fuerza. El Estado Mayor del Ejército opina lo mismo, tal cual. Yo se lo he escuchado al comandante jefe del Ejército. Ahora, eso usted me preguntaba, digamos, cuál es el carácter de los cambios que hay que hacer ahora. Estos son los cambios que hay que hacer ahora, güey. ¿Y eso qué él requiere? Requiere, se deja, apoyarnos en el pueblo. Y el pueblo sigue en un periodo, la crisis política nacional continúa, la deslegitimación del príncipe continúa, pero ahora están ellos arriba, güey. Claro. Entonces, nosotros tenemos que dar la pelea por abajo, como lo hicimos contra la dictadura. En fin, bueno, yo le he hablado mucho y yo creo que sus auditores van a estar Mire, muy... yo podría estar hasta mañana conversando con usted y escuchándolo porque está excelente la entrevista, pero no quiero usar No, el tiempo. hagámoslo otro día. ¿Ya? Lo quiero dejar invitado para otra sesión porque me quedan un montón de preguntas Pero eso, adentro. Y eso, considero que más allá de la coyuntura política, lo que amerita hoy en día es entrar a debatir, a discutir qué revolución se requiere para Chile. ¿Ya? exactamente. ¿Cuáles son las fuerzas motrices, el sujeto de la revolución ¿Y cuál eh, es el partido? y el partido, que es fundamental? Eh, Exacto. Temas que por el mismo peso de la coyuntura quedan ausentes año tras año, ¿cierto? Así es. Y en cambio los partidos de la derecha, ¿cierto?
han entrado en un ciclo, hay muchos institutos eh, que han aparecido ahora, Horizontal, qué sé yo, la Fundación para el Progreso, etcétera, que son sumamente ideológicos. Claro, Y hay una revaloración de esa derecha, ¿cierto?, sobre el rol de la ideología, el rol de la identidad fascista, pues son fascistas, entonces, eh, eh, y, eh, y hay mucha elaboración teórica de ello, ¿ya? Cosa que en la izquierda está muy carente. ¿Ya? Hay una, digamos, desvalorización de la ideología revolucionaria en la izquierda y por tanto del partido. Y por tanto, esta entrevista tiene esa función, sino volver a situar en el centro el rol del partido, la revolución y un tema mucho más complejo quizás es el socialismo. por ¿Cómo supuesto. entendemos hoy esa sociedad eh, antagónica a la que hay hoy día? Así Yo le que, digo al tiro, ¿mm? yo soy partidario de la Liga de lo Justo. Ya. Hay que acabar con las clases sociales. Ese es el programa máximo que tiene que tener todo revolucionario. Eso es lo que yo pienso. Así que lo quiero dejar amarrado, ¿cómo se dice? Amarrado para una segunda, una tercera y una cuarta. Y Oiga, yo le quiero hacer una invitación. cuéntame. Fíjese que en Senda, que es un instituto de estudios que la verdad es que nos preocupamos de, por ejemplo, en esto hemos hecho un trabajo muy serio. Pasamos un año estudiando la teoría y la práctica de las revoluciones. No estamos hablando en el aire. Ahora, podemos estar equivocados en algunas conclusiones que sacamos, qué sé yo, pero lo que decimos no lo decimos al tuntún. ¿Se fija? Entonces, ¿y sabe lo que pensamos hacer ahora? Porque nosotros todos los años hacemos un curso de introducción a la economía política, que es básicamente la lectura del Capital, y que lo vamos a hacer este semestre también. Hace 41 años que lo venimos haciendo. Este va a ser el año 42. Pero bueno, lo iniciamos en plena dictadura, en forma clandestina. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer en el segundo semestre. Pero en el primer semestre, basado en el libro este, vamos a hacer un curso sobre las revoluciones. Entonces, lo que lo quiero invitar es que usted se incorpore, ¿no? Y se Yo, incorpore, le gustaría, yo lo, encantado. mire, usualmente los hacemos esto los sábados de 10 a 1, pero lo hacemos seriamente, ¿no? Lo hacemos con texto, tenemos manual, en fin, y bueno, y lo queremos dirigir, este curso, a todas las personas que se definan o que quieran definirse en su vida como revolucionarios. Porque ¿sabe lo que pasa? Es lo siguiente, que esa es la profesión más noble. No hay profesión más noble que esa. ¿Y sabe por qué? Porque es la que puede determinar lo que le pasa a millones de personas del pueblo. Y por lo tanto es una profesión muy noble. La política en general es una profesión muy noble porque conduce las cosas que van haciendo, ¿no es cierto?, las sociedades. Pero resulta que la forma más elevada de nuestra acción colectiva como seres humanos son las revoluciones. Las revoluciones no son mecánicas. El hecho que sigan un curso, que tengan un ciclo, qué sé yo, que sean objetivas, como dice Lenin, no significa que sean mecánicas. No, son la forma más elevada de acción de los seres humanos, colectiva. Y los revolucionarios, ¿qué es lo que se proponen? Conducir eso, pues. Entonces, y conducir eso no significa que ellos lo vayan a provocar o lo vayan a hacer lo que quieran, no, si tienen que respetar que es el pueblo el que hace las cosas, pero tiene que, esta cosa del timón que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión muy seria. Yo encantado Entonces, en estar en el curso digamos, bueno, esta entrevista va a servir también para, digamos,
hacer propaganda del curso y también invitar, ¿ya? Que encuentro que es un aporte bastante importante. ¿Eh? Bueno, el viejo Facio y el viejo, digamos, querido viejo Fernández opinaban lo mismo. Sí, muy atingente. Hay que entrar en un proceso de debate fraterno, constructivo, ¿cierto? Y Eh, amplio, y amplio, claro. claro. Porque la verdad de las cosas es que la situación no da para más. No da para Y, más, po, weón. y a la, dicho en sencillo, a la barricada, a la marcha, a la protesta, al enfrentamiento callejero, hay que ponerle teoría y hay que ponerle proyecto y hay Pero que claro, construir la fuerza material necesaria. Sin por eso, supuesto, claro, eh, pueden haber muchos estallidos, pero si no hay claro. construcción, esa energía se vuelve totalmente, digamos, se pierde. Y además este no es un pueblo ingenuo, porque perdimos la ingenuidad con el golpe. Claro, Y por lo eso tanto es, sabemos que la fuerza, o sea que la fuerza es parte de la política. así es. Y Así eso que, eso el pueblo lo sabe hoy día. Y además sabe cómo hay que hacerlo para operar con eso. así que lo quiero dejar invitado, le agradezco, pero en el alma su paciencia, su Pero por didáctica favor, también, porque ha sido una clase magistral de calidad. Así que lo voy a estar molestando. pero encantado, pues. Bueno, ¿Mm? y lo invito a participar. Mire, si es bien entretenido también, puede ser una cosa Usted me que, avisa, claro, usted me avisa y yo lo, sí, lo pues, invito a todo el resto, ¿cierto? Los por compañeros y supuesto, compañeras para que vayan. por supuesto, porque además, imagínense si ahora lo hacemos por Zoom y por lo tanto es una cuestión que podemos tener un montón de gente que participe de distintas partes del país, qué sé yo. En Fantástico, bueno, fantástico. oiga, y muchas gracias a usted, porque para los viejos como yo, lo más importante es que esta cosa siga. Y No, eso tiene lo, que seguir, Juan. Tiene y que eso seguir. lo personifican personas como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande Lo mismo y usted. lo voy a estar llamando pronto. Encantado. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches.